Es 11 de abril de 1989. Una patrulla mexicana llega al rancho Santa Elena, en Matamoros, Tamaulipas. Buscan a un joven estadounidense desaparecido. Lo que encuentran no lo imaginaban. El enganga, magia negra, sacrificios humanos y narcotráfico. Detrás de todo esto estaba Adolfo de Jesús Constanzo, un líder criminal convencido de que los espíritus lo harían invisible, intocable e inmortal. ¿Hasta dónde puede llegar alguien que cree que la magia negra lo librará de todos sus crímenes? Hoy les platicamos el caso de los narcos satánicos. Antes que nada, queremos conocer o les voy a presentar a Adolfo de Jesús Constanzo. Él fue un niño que nació el 1 de noviembre de 1962 en Florida, en Miami. Adolfo es el mayor de 3 hijos. Nunca se conoció, no se sabe, al menos hasta ahora, sobre su padre biológico, pero su mamá sí lo crió con mucha devoción, tanto de la santería como también de la religión católica. Entonces, ella asistía los fines de semana a misa, pero también el mismo fin de semana asistía a rituales y a altares, y veía altares de santería, esos altares que están llenos de fruta, como de ofrendas, velas, pero también sangre de animales y rezos en una lengua que se llama en lengua yoruba. Entonces, te digo, creció como entre santos católicos, pero también entre santos Sacrificios. o orishas, que así se le conoce, orishas africanos. Entonces, vamos a ver primero, Ok. ¿qué es la palería? Ajá, eso es ¿No? un nombre interesante. Vamos por partes. La palería es una religión que tiene su origen en Bantú, en África Central, principalmente en el Congo. Crece en América, como les decía, viniendo de ascendencia o viniendo o teniendo sus orígenes en África Central, principalmente en el Congo, y mezcla tanto creencias africanas como prácticas locales, como Ok. que ya llega aquí y es entonces cuando adquiere estas variantes Ujú. que se conocen como palo monte, palo quimbisa y palo mayombe. Palo mayombe es la que adopta principalmente Constanzo, pero ojo porque sí la adopta, pero también la empieza como que a tergiversar y a retorcer bastante. Ok. Entonces, ¿en qué cree la palería? Pues la palería cree en que todo en la naturaleza tiene poder espiritual. Ok. O sea, las piedras, los árboles, los animales, los restos humanos. Entonces se cree que existe un contacto directo con los espíritus de los muertos, que son conocidos como enfumbes. Ellos, los muertos, te dan a través de su espíritu, te pueden dar guía, protección, pero también pueden ayudarte a que obtengas justicia y a que obtengas también lo que quieres y lo que deseas. Ahora, ¿qué es el enganga? Ok. El Es que, enganga, híjole, ahí vamos a hacer un árbol así de conceptos porque para sí, entenderlo está bien enredado. sí, pero no vamos, hasta ahorita quedémonos con la existencia del palo mayombe, que es una religión, que es parte de la palería y que sus creencias se basan directamente en que todo puede tener, toda la naturaleza puede tener un origen espiritual, pero además que hay una conexión directa con los ancestros. Y ahora vamos al enganga. El enganga, literal, imagínenselo, es un caldero, como Ok. una olla, un caldero que es el ritual que representa el corazón de todo este trabajo espiritual. En Mm. el enganga se colocan huesos humanos, que los obtienen de O sea, cementerios o eso de allá lugares es, así. es como, digamos, normal En la o, palería ajá, o es legal, digamos, sí. decirte, pues tráete un ancestro, ahorita vamos a hacer nuestro Fíjate que conjuro. yo no estoy segura de que sea un problema si tú estableces que tus huesos se los entreguen a alguien y que Pero esa eso persona a lo pasa. mejor los use en un enganga. O sea, como de que ya tú en tu testamento y mis huesos pueden ser usados para los engangas.
Yo creo que sí. Pues Digo, digo, es no que conozco a nadie de palería me o surgen ningún las dudas palero. porque justo nunca he conocido a Ajá, nunca nadie. he conocido un palero o una palera, pero si alguien que sea palero o palera nos está escuchando y quiere platicarnos y explicarnos mejor el Quítenos tema, esta ignorancia por quítanos el de Señor. toda esta ignorancia, por favor. Sí, exacto. Entonces, como les decía, una enganga es un caldero. Generalmente tiene huesos humanos, tierra de cementerio, objetos naturales como ramas, piedras o animales, y también metales y herramientas como mágicas, que pueden ser clavos, cuchillas, imanes, martillos, machetes, que ahora que está muy de moda el machete de Solín. Son, digamos, Solín es un comediante que tiene una familia y toda su familia son santeras o son santeros y su abuelita le dejó un machete que se lo dejó como protección. Ah, Y ahora pues anda el tema de que su machete se perdió y bueno, todo un rollo, pero digamos que, como les decía, los objetos pueden también adquirir cierta magia y cierto valor espiritual y también cierto valor esotérico. Entonces, bueno, ok. el enganga también puede incluir metales u objetos, ¿no? Ahora, el enganga lo que tiene, digamos, es que lo habita, o sea, es un caldero, tiene todos estos elementos dentro del caldero y es habitado por un espíritu que se le conoce como enfumbe. Digamos que este espíritu es un ancestro que se alimenta y responde a las órdenes del palero. ¿Quién es el palero? El practicante de esta religión, la palería, y quien crea y mantiene y alimenta al enganga. ¿Para qué se usa el enganga? En esta religión se usa para curar a las personas. Tú le encargas, digamos, a tu ancestro, al enfumbe, le pides que te ayude a curar a una persona o a curarte incluso a ti mismo. Incluso también puede adivinarte, digamos, el mejor camino o advertirte sobre los caminos que debes de seguir. Pero también puede usarse para atacar a otras personas. Se supone que digamos que en un contexto legítimo o de uso adecuado del enganga, pues es tratado con mucho respeto y mucha responsabilidad, entonces no está hecho para quitarle la vida a otras personas y tampoco para dañarlas. O sea, digamos que, como les digo, en el contexto legítimo del uso de esta religión. Es como de un ancestro nomás que me va a hacer el Un paro ancestro, un y al que le voy a pedir y lo voy a, o sea, va a ser recíproco, ¿no? Yo Exacto. le doy, lo mantengo y le pido favorcitos. Exacto. Bueno, no sé si son No te favores, pero apoya, más bien te ayuda, te ajá, guía, te te acompaña. acompaña. Sí, Ujú. es un ancestro que te acompaña y te guía. Ya. Entonces, ojo, porque el enganga no está hecho para dañar a otras personas y mucho menos para quitarle la vida, pero Constanzo, y sí, digamos que desvirtuó muchísimo esta religión y también la forma en la que se usa y se practica la palería y el enganga. O sea, el Constanzo estaba como dañadillo y entonces empezó a desvirtuar las prácticas religiosas Sí, de la santería. sí. O sea, él empezó, dijo, no, pues ahorita le ponemos rápido dañar, hacer Sí, daño, yo soy sí, malo. ahorita vamos o sea, él buscaba o tenía otros fines o tenía otros objetivos cuando empezó a crear su enganga. Ah, ok. Entonces, digamos que los paleros, como les decía, los paleros o las paleras son sacerdotes o sacerdotisas que digamos que siguen la regla o una rama del palo mayombe o del palo monte o del palo quimbiza. Entonces, ellas y ellos son, digamos, estas personas que ya tienen una preparación muy importante en este tipo de prácticas Sí, y en pues la ya son religión. sacerdotes. Son sacerdotes o sacerdotisas. Digamos que generalmente son descendientes de personas afrodescendientes, pero también en la comunidad latina hay muchas personas que ya conocen o que ya practican la paleria. Ahora, en su forma distorsionada, Constanzo, pues sí usó elementos del palo mayombe
pues para controlar a muchas personas, pero también para quitarles la vida, incluso para hacer sacrificios humanos. Y aquí es en donde es importante que tengamos bien presente que una cosa es que hablemos de la santería, del palo mayombe o del enganga, y otra cosa es hablar de los narcos satánicos y de las prácticas de Constanzo, ¿no? Entonces, Ok. no, con esto no queremos decir que lo que hizo Constanzo esté basado en esa religión o esté, digamos, legitimado por esa religión, sino que más bien este cuate distorsionó totalmente todo Sí, esto, como cuando ¿no? la gente empezaba a traducir estos capítulos del Apocalipsis y después Ujú, decían, matémonos todos porque va a venir el fin del mundo y de repente, mira, Sasquatch, exacto. 200 muertos y el güey no se quitó la vida. Y tú dices, ¿qué? Que tu madre, O nomás sea, tú para... dijiste que te ibas a matar junto con toda tu bandita y Ujú, mira, a la mera hora, tú vivo y tu bandita nomás te heredó todas sus pertenencias exacto. y valió, ¿no? O sea, Sí, bueno, o sea, ya. en todos lados vamos a encontrar gente que, o personas, o grupos de personas que en nombre de alguna religión hacen Sí, atrocidades, ¿no? claro. Este es el caso Este es un de caso de Constanzo, esos. de Ah, alguien que en nombre de una religión, o basándose en una religión, hizo las peores atrocidades que son las que les voy a contar. Bueno, regresando a Adolfo, vamos a regresar a él porque a los 21 años, les decía que vivía en Miami, Florida, pero a los 21 años se viene a vivir a la Ciudad de México. ok. Entonces ahí, de niño santero, pues ya pasó a convertirse incluso en un brujo a sueldo. Empezó a ofrecer sus trabajos a personas que se dedican al narcotráfico, a judiciales, a policías judiciales, a políticos que son corruptos. Les empezó a prometer que a través de estos trabajos tendrían esa invisibilidad mágica. O sea, como pasarían desapercibidos con todas sus actividades no tan Ilícitas. ilícitas, exacto. Entonces, con sus rituales, supuestamente les prometía que le protegería de las balas, de arrestos y de todos sus enemigos. Ok. Ujú, O sea, ya era como de, me contratas y yo soy tu escudo humano. exacto, Te voy a dar la capita de, voy a ser tu Dumbledore. exacto. Yo te cuido, Sí, doy tu capita de invisibilidad, sí, te yo hago te pongo tu, aquí, tu capita de invisibilidad, mano. Tal cual. tal cual, Eso ajá. fue lo que llegó a prometer a la Ciudad de México a los 21 años. O sea, empezó morrillo, morrillo todo. Así empezó a surgir a quien conoceríamos después como el padrino. Ok. A él ya le empezaron a llamar como el padrino y empezó cada vez a jalar a más jóvenes y a gente a su grupo de amistades, como que empezó a formar un grupo religioso y medio sectario. Entonces estamos ya por ahí de los años 80 en la Ciudad de México y pasó de ser santero de barrio a ya andar como apuntando alto a grupos de poder y a personas que tenían pues mucho dinero o mucha posición de poder, sobre todo en el gobierno. Entonces empezó a operar en colonias como la del Valle, la Roma, la zona rosa de la Ciudad de México y ofrecía limpias, protección, rituales empresariales. Órale, él Y sabía su nicho. sí, 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 o sea, él ya encontró rápido a quienes Ajá, lo seguían. sí. Entonces, incluso muchas celebridades, muchas personas famosas empezaron a acudir con él y sobre todo empezaron a acudir con él narcotraficantes Mm, a híjole. los que ya les prometía pues varias cosas. Se dice que sus sesiones eran privadas, pero eran súper, eran muy costosas. O sea, él ya no se prestaba a andarle haciendo trabajitos a cualquier persona, sino a quien le pudiera pagar, pero muchísimo dinero. Según testimonios que han dado algunos de sus seguidores, como Omar Orea y Martín Quintana, que los arrestaron después en 1989, cobraba de 4,000 hasta 10,000 dólares Por por sesión. ritual. Protección contra la policía, invisibilidad ante los enemigos, éxito en los negocios, sacrificios para la buena fortuna y al parecer, como te decía, no eran solo palabras, sino que tenía como
varios éxitos. Varias historias de éxito que le respaldaba Sí, porque para que alguien ya pues se animara a pagar esa cantidad de dinero era porque tú ya estabas viendo otros resultados. sí, Alguien que ya alguien como cuando te dicen, uy, ¿qué te hiciste? Me inyecté esto bien buenísimo. Entonces dices, ya vi el resultado, voy, sí, sí, yo ¿no? ya O vi sea, que ya esto sí lo jala, pago. sí. Pero Y cuando por no, ejemplo, hacía trabajos para que ciertos casos que estaban en el Ministerio Público Federal no avanzaran. Entonces yo creo que entre la burocracia de la Procuraduría y quizás los retrasos normales, pues decían, no, man, mi caso no avanzó en años. lo que no sabían es que así es. Que no era tanto el enganga, fíjate. No era el enganga. Que así Entonces, trabajan nuestros funcionarios. ahorita con los sin enganga, mira, 5, 10 años. Y no te resuelven, hermana, no te resuelven. Pero Ay, no, bueno, ya las pero bueno, exhibiste. él juraba, pero fíjate, sus clientes, imagínate, güey, que tu Sí. cliente vea así de, mira, yo te dije que esto no va, ahí se va a quedar, No es en la porque la denuncia se hayan va a quedar. no es porque la hayan cagado en cómo recolectaron las pruebas, en cómo hicieron el arresto. No, no, No es no. que esté ahí en un archivo que está en el piso porque ya no alcanzó a caber en el... Sí, no. No es porque traían goteras y se les mojaron los expedientes. No, eso no pasó. No, lo que pasó fue que hubo un enganga y un santero, un palero, que hizo la Muy chamba como debía de ser. claro. Aquí alguien hizo bien su trabajo y no fue la autoridad. Exacto. Exactamente. ¿No? Ajá. Bueno, pues llega en 1987. Él está en la punta del éxito. Y entonces O sea, ya llega, lleva 7 años haciendo sí, eso y sí, cobrando carísimo de sí, París, oye. sí, ya bien No, posicionado. ya tenía una casita y todo. Ujú. Bueno, para este momento llega a quien conoceríamos como la madrina, Sara María Aldrete Villarreal, Tu esposa. su pareja, sí. Entonces, ella llega por ahí de 1987 con él, ya que él estaba moviéndose como brujo poderoso y con la crema innata. Y entonces aparece ella como una chica, imagínensela, una chica de 22 años, alta, atlética, pues al parecer era como muy carismática o así se le conoce, muy, digamos, delicadita de su carita, pues una muy jovencita. Y ella estudiaba en Texas, en Southmost College. Se dice que era como excelente estudiante, que hacía todas sus tareas, o sea, era una niña que hablaba inglés y tenía beca en Texas, o sea, todo el mundo la quería. Ella vivía en Bronxville y en Bronxville es muy común que pasen o continuamente estén cruzando la frontera de Bronxville a Matamoros, Tamaulipas, en México. Así es como conoció a Sara. Él dijo literalmente, ella tiene algo especial, va a ser mi madrina. Mm. Entonces ella la destinó y lo determinó. A Sara, pues obviamente le llamó la atención Constanza también. Digamos que tenía también, obviamente, un poder de convencimiento, mucha labia. Al parecer también hablaba como, digamos, muy cautivadoramente. Pues Constanza era un buen vendedor, la verdad. Sí, O sea, imagínate, imagínate ya pagar le una andaban sesión de dando 4 10 mil, mil 10,000 dólares. dólares. El cuate si algo tenías que saber vender, ya sea ideas, ya sea su Venderse él trabajos, mismo. en lo que sea, Sí, él sabía cómo sí. moverse y cómo vender su conocimiento. Y pues a Sara, de 22 años, joven y todo, pues también no fue difícil. No ¿Qué fue estás difícil insinuando? convencerla. ¿Qué estás Pues que a uno, insinuando? una de esas está bien pendejada, mana. Ay, ¿Qué le sí, estás diciendo a mis amigos? es la verdad, manas. O sea, uno a esa edad, mira, Que uno a los a esa 22 es edad, mira, interesado. a esa edad te venden lo que quieras. A esa edad te venden lo que quieran. Perdona, mis amigas del segundo piso, pero Sí. probablemente ahorita te estén vendiendo Oro. cualquier chingada. Oro por espejos. Digo, espejos por oro. Espera. Sí, suele pasar. Entonces, cuidado. Cuidado.
Bueno, la rebautizó como la madrina y pues le dio obviamente ese lugar de autoridad que significaba estar a su lado, porque no era su subordinada, ojo, no estaba detrás de él, no estaba abajo de él, ella estaba a su lado con el poder como madrina en el culto o en este grupo que se estaba formando alrededor de él. Ella también era, digamos que sujeta de este respeto, admiración y también el cuidado que tenían los seguidores de Constanzo o del padrino con ella misma, con Sara. Ujú. Entonces, Sara, obviamente, cuando ingresa, pues primero ingresa como su pareja, cautivada por Constanzo, pero después no se queda como adornito y como la niña bonita al lado de el padrino, sino que empezó a organizar rituales, coordinar a los seguidores del padrino, escribía las reglas ya del culto a la que se iban a sujetar Lo como protocolizó. grupo, empezó a Ella lo comentó, ella puso manuales, procesos, orden, metodologías. organización, hermanas. Y entonces empezó sí, a organizar a todo el mundo. Entonces, según el testimonio de Elio Hernández Rivera, que también era parte de sus seguidores que capturaron, decía que Sara decidía quién era digno de estar con nosotros y era como una reina. Pues sí, el padrino era Constanzo, la madrina era Sara y a las personas que le seguían, a ambos, pues se les conocía como los iniciados, que eran jóvenes, en su mayoría hombres, que la mayoría eran ex estudiantes que se volvieron narcomenudistas. Sí. Entonces, pues ya, Pero obviamente ellos no estaban metidos en el narcotráfico, o sea, ellos no vendían droga. ahora empieza. Ah, ok. Es que ahí está la cosa, manas, porque el Constanzo dice, ya tengo todo el poder y a Ya, todos los... ya tengo un cartel, nomás me falta la droga, dijo él. Sí, y ya tengo mis seguidores, y todavía yo creo que más estructurado y más fiel y como, ¿cómo se puede decir? O sea, Más más fuerte, adoctrinado, más adoctrinado y más con mucho mayor lealtad porque viene desde la exacto, fe y desde una creencia espiritual que desde una que necesidad sí, de de cuestión de económica dinero, o lo que tú quieras. sí. Mm, Entonces todavía pues tiene hasta más ventajas. pues Más a fortaleza, más ¿sabes? fuerte, Está más sí. fuerte. Entonces, bueno, el grupo empezó a operar, digamos, con reglas ya más rígidas, porque Sara llegó, como le decía, ya a poner orden. La madrina dijo, no nos vamos a andar con chingaderas, aquí hay obediencia total, el secreto de lo que O sea, hacemos. a la mana madrina se le subió rápido el No, poder. ella llegó y se colocó en el asiento al lado del Ella se padrino y empoderó dijo, muy rápido. Dijo, ay, sí, qué bueno que tiene súbditos. Organicémoslos. exacto. Ella fue la que dijo, no están suficientemente sometidos, pásame un látigo. Sí, ¿No? Ay, obediencia qué absoluta cabroncita. fue una de las reglas que estableció Sara, o sea, de Qué cabroncita obediencia absoluta. la madrina cabroncita. Bueno, ella digamos que no se puso incómoda en ningún momento, No, así de, "Ay, ¿cómo le voy a hablar ¿cómo así?" crees? No, dijo, ¿puedo pegar? ¿Cómo que haces tu caldero con huesos? ¿Cómo? Ah, Me no, ella gusta. dijo, ¿cuánto cobras? ¿Los de quién? ¿Cuándo dices que cuánto dices que cobras? Ahorita te ¿Cuántos consigo huesos 3 o 4, ocupas? espérame, ¿no? ¿Cuántos ocupas? Sí. Ay, no. Entonces, Ay, yo, ya, bien señora espantada. Ay, ay, no. no. Sí, bueno, pues Sara ya empezaba a exigir que las personas, los iniciados, empezaran ya a participar en los rituales. Muchos de ellos en un rancho que después conoceremos como el rancho Santa Elena. Y ese rancho lo compran, digamos, como ese lugar en donde Constanzo, el padrino, va a ir a hacer el gran ritual. O sea, el lugar donde él va a crecer con su culto y donde va a extender su poder. Bueno, pues para 1988
ya el culto de Constanzo ya estaba, digamos, consolidado, ya se había formado, ya no era secreto y en los círculos del narcotráfico era ya conocido. Constanzo ya era conocido como ese brujo que tenía prestigio y era muy poderoso por lo que te podía ayudar a esta invisibilidad que necesitaba, ¿no? Tenía dinero, ya tenía seguidores muy leales, ya tenía un rancho alejado del mundo donde podía empezar a hacer sus trabajos y tenía ahí un enganga. Según él, era un enganga que estaba creando en Rancho Santa Elena que lo protegería de todo. El tema es que ya no era suficiente, digamos que el ritual del enganga con huesos de personas ya fallecidas que él pudiera conseguir o desenterrar, sino que él empieza a decir que el enganga necesitaba o le pedía tener mucho más fuerza o mucho más poder. Y entonces hasta ese momento, pues sí usaba los huesos robados, pero ya empezó a decir, es que la sangre tiene que estar caliente, tiene que estar viva. Los huesos viejos ya no tienen suficiente energía. Entonces fue cuando dio el primer paso. En diciembre de 1988, un hombre que se llama Gilberto Sosa, que era de ahí como un narcotraficante, como no de muy alto nivel, pues desapareció en Matamoros, en Tamaulipas. Semanas después, pues ya encontraron su cuerpo, pero había sido mutilado. Digamos que en la ejecución no fue normal o digamos común, sino que se anotaron o se registró que le faltaban dedos, orejas y algunos órganos internos. El informe forense dice que hay una extracción de tipo ritual. Ok, cómo es eso? No estoy segura. No estoy segura cómo pudieron O el sea, informe no, forense explicar así como, ¿a qué te tipo refieres ritual. con tipo ritual? O sea, Ajá, porque digamos, bueno, no es normal, pero digamos que si le falta un órgano a un cuerpo, pues tú dices, oye, posiblemente tráfico de órganos, o sea, te vas como ujú. por otras líneas, ¿no? Sí, pero no estoy exactamente, no estoy segura qué elementos en la Ajá, extracción haya visto como para para concluir decir que era como extracción un tipo ritual. tipo ritual. Ujú. Órale, qué fuerte. Bueno, Elio Hernández y Serafín Hernández, también miembros del grupo o de este culto de Constanzo, en 1989 fueron detenidos y confesaron que Sosa fue el primer sacrificio humano del grupo. Mm, Y lo eligieron porque había robado droga a uno de los capos que era aliado del padrino. Entonces Constanzo dijo, la justicia será mágica y servirá para alimentar el enganga. O sea, él ya de por sí traía las ideas y dijo, pues este cuate merece un castigo, claro, justicia y todavía eso le va a dar más fuerza. o sea, además de ejercer Se justicia conectó por los mi puntos bien propia, rápido. ajá, con mi propia mano, además me Sí. va a servir va a ser voy a hacer un dos por uno, ¿no? Ujú. Está bien Sí, ya distorsionado, empezó a pirarse, sí. ya empezó a perder la cabecita Constanzo. Bueno, a este cuate lo llevaron a Sosa, lo llevaron al rancho Santa Elena, lo ataron frente a la enganga, comenzaron el ritual. Encendieron velas, pronunciaron oraciones en Kikongo, ofrecieron sangre de animal y luego de esto Constanzo pues usó un machete para quitarle la vida. En las declaraciones los seguidores dijeron que le extrajo el cerebro y lo colocó en el enganga diciendo ahora sí está completo. Porque se dice que digamos según lo que necesite el enganga, como si necesita darte inteligencia, necesitará un cerebro, necesita darte fuerza, necesitará a lo mejor músculos o la columna o la espalda de una persona fuerte. Si necesita, no sé, virilidad, que crees que va a necesitar el enganga, ¿no? Pues a lo mejor unos testículos o un nepe o cosas así. Mm, qué Entonces, según él, fuerte.
según Constanzo, pues las cosas, digamos, que iba necesitando, los elementos que necesitaba el enganga eran de acuerdo a lo que se buscaba que el enganga te diera, Ujú. ¿no? Bueno, a partir de ese momento ya el culto deja de solo practicar la magia para proteger a otros o para generarles Salud. visibilidad o protección o lo que sea, sino ya empieza a convertirse en un lugar de sacrificios. Empieza a buscar que los espíritus le hablaran a través de estas víctimas. Entonces, empieza a hacerse de víctimas como enemigos de narcotraficantes, desertores, curiosos o incluso personas que pues estuvieron en el momento que no era la adecuada. Y así fue como empieza, digamos, este culto ya a ser mucho más sangriento. No, qué horror, oye, qué Ujú, horrible. ujú. Me estoy impactada, oye. Entonces, una vez que cruzó esta línea de ya llegar al sacrificio de humano o de personas, pues ya de ahí ya no hay para atrás. Sigue todo para adelante. Sí, todo está, o sea, siempre que te empiezas o que bueno, lees un caso de alguien que se distorsiona y se empieza a poner creativo, ya no hay manera de dar un Sí, paso hacia atrás. ya O no hay sea, para cada abajo. vez se Sí, empieza a poner peor y más grotesco y más agresivo y más violento. O sea, como que la violencia llama violencia. sí, sí, Bien gacho. literal. Te dice muy señora que es la violencia. Sí, Sí, no, no lo hagan. sí, no. No se permitan cruzar esos Ajá, límites. es que, exacto. Se permitió cruzar un límite Sí. y como para atrás. Entonces el rancho Santa Elena pues ya se convierte literal en un gran altar que está rodeando y protegiendo al Enganga y es en donde el Enganga se encuentra siendo alimentado por Constanzo. Según Constanzo ya no era que él le ofreciera al Enganga, sino que ya los espíritus del Enganga le pedían hacer los sacrificios. Según él, o sea, ya no era un tema de ofrecerle, sino de, no es que ya me está pidiendo, ya Ujú, ya está escuchaba la cosas. necesidad. Ajá. No, pero eso Quizás me... ya empezaba a delirar o a lo mejor ya a escuchar o Es neta que sí. imagínate, el cuate primero sintió poder porque pues ya andaba aquí conquistando a medio mundo con su labia. Sí, Y luego se dio cuenta que del poder podía hacer un siguiente nivel y ahora el siguiente nivel. Y ahora que estaba en uno bien extremo, pues ya era como de, no, es que ahora ya no es que yo quiera, o sea, me contraten o no me contraten, yo ya lo hago exacto, porque lo necesito hacer, exacto. porque ya es como algo que se tiene que hacer, Ujú. ¿no? Porque justo Sí, ya me lo pide. se hacen justo estas adicciones a la adrenalina. Sí, y no dudo, la verdad es que no dudo que en su cabeza genuinamente tenía la creencia en el enganga, pero también esto se conjuga con un güey sádico ya, o sea, Sí, no, ya un güey que ya. no tiene límites y no tiene ningún respeto Sí, había una por la, perturbación. ajá, por la vida, ¿no? De otras personas. Al contrario de lo que dice la religión. O Exactamente. sea, ya no hay un respeto. O sea, y ahí se perdió toda línea de respeto hacia las personas, la vida y lo que tú quieras. Sí, y que esto de que puedes encontrar espiritualidad en cualquier cosa de la naturaleza, a él ya le valió gorro, o sea, por eso les decía, cuando hablamos de los narcosatánicos y de Constanzo o del Padrino, no estamos hablando de Palomayombe, no estamos hablando de una enganga como que legítimamente usado, sino de una cosa distorsionada que generó este cuate, Ujú. ¿no? Entonces, bueno, los secuestros ya eran planeados incluso, o sea, ya iban por gente, capturaban gente para llevársela al rancho Santa Elena. Tenían funciones específicas. ¿Se acuerdan que les decía que la madrina ya organizaba a los iniciados? Ujú. Entonces, uno lo destinaba a vigilar, otro distraía como que a las personas y alguien más se dedicaba a agarrar a la persona y llevársela o ejecutaba, digamos que, el rapto. Operaban principalmente en Matamoros y también en los alrededores y a veces seleccionaban a las personas
porque les estaban castigando que porque se robó droga, porque no llegó a una cita o no cumplió con un trabajo, pero otras veces simplemente decían, esa persona tiene un valor espiritual, porque Constanzo lo decía. O sea, te Sí. veía un valor espiritual y Cualquier punto. cosa que le llamara la atención de tu persona, ¿no? Sí, Ay, qué miedo. Ajá. sí. De hecho, hay una anécdota que no la voy a describir muy gráficamente, pero sí me la encontré, sobre un bebé que pues adquiere este valor espiritual y se lo lleva, pero el bebé empieza a llorar. Y entonces, cuando lo iban a quitar la vida. Y entonces él dice, bueno, ya no sirve para el enganga porque no puede estar llorando y de todas maneras le quitan la vida, pero ya no lo usan para el enganga. ¿Cómo crees? Sí, y la verdad es que el relato, porque todo esto ha sido armado, digamos, de los relatos de todos los miembros de ese culto que se han capturado, incluso de la propia madrina, que ha contado algunas cosas de lo que ha hecho o de lo que hicieron. Y la verdad es que está bien horrible, está muy crudo, pero, o sea, a ese nivel de elegir que tiene un valor espiritual una persona, Ujú. a ese nivel llegó Constanzo. Ok. Entonces, según el Confesiones, también hay registros del FBI que dicen que él decía, y ya eso lo leo textualmente, el cerebro de alguien inteligente alimenta al enganga con sabiduría. El corazón de un valiente fortalece la protección. Los genitales masculinos aumentan el poder sexual y la dominación. Esos eran como sus, digamos, explicaciones del por qué elegía ciertas partes Ujú. de cada persona. Entonces, Serafín Hernández García y Martín Quintana Rodríguez, que les decía fueron detenidos en 1989, decían que Constanzo hablaba del cuerpo humano como si fuera como un menú energético, así de esto te Ujú. da esto, esta parte te da aquello. Sí. Y entonces decía, la víctima o la persona tiene que sentir miedo, porque el miedo purifica, le da más poder al caldero. Entonces, bueno, los cuerpos eran usados como por piezas, extraía desde cerebros, corazones, orejas, testículos, todo lo que les decía. Y lo que él buscaba es que con todo esto se sellara y generara un cuerpo que se convierta en visión, poder y protección. Qué difícil, David oye. Valdés, que también fue otro detenido del grupo, dijo, pensábamos que mientras el enganga estuviera lleno, nadie nos podía tocar, ni la DEA, ni la policía, ni nadie. Ok. El rancho Santa Elena tenía una zona que era la zona de sacrificios, que era literal un cobertizo, que era como un granero, como se ve un Ujú. granero, y ahí tenía el caldero de hierro negro cubierto con sangre seca, restos óseos, animales, etcétera, y un montón de instrumentos para pues hacer daño. Había signos, digamos, de los rituales escritos con gis o con tiza. Y eso estaba como que en la zona de los sacrificios. Había otra zona que era la zona de jaulas, que estaba detrás de ese cobertizo y ahí estaban pues personas con encadenadas. Había cadenas cuando encontraron en el departamento, o sea, la policía cuando encontró esta zona de las jaulas, había muchas cadenas que todavía tenían rastros de piel de las personas que estuvieron así atadas. Había una zona de entierros, que era precisamente donde encontraron o desenterraron 15 restos, 15 cuerpos de distintas personas con diferentes estados de mutilación y muchas tenían como marcas de rituales como dibujos o quemaduras o cosas así. Y estaba la casa principal. Entonces era una pequeña, digamos, construcción, tampoco era como Ujú. una cosa así muy ostentosa, pero ahí era donde los miembros del culto estaban o dormían Porque, generalmente. porque, ojo, a este cuate ya no le interesaba el dinero. No, Porque dinero tenía. sí.
O sea, y no gastaba, no tenía lujos más Ujú. que lo que le haya costado adquirir el rancho, que pues sí me imagino que es como un terrenote, no se escucha muy extenso. O sea, el cuate ya estaba, Sí, o sea, ya él él ya no estaba no estaba buscando buscando la crecer lana, en ni fama, ni en dinero, porque sino eso ya lo literal un tenía. poder espiritual, o sea, un poder mágico. Dice el FBI y la policía, los miembros de la Procuraduría de Justicia, que fue una escena y fueron imágenes que jamás podrían superar su vida. Nunca habían visto ese nivel ¿De de violencia? violencia y de daño. Bueno, ahora viene cómo pues llegaron a perder todo con Mark James Kilroy. Mark tenía 21 años, era un estudiante de medicina de la Universidad de Texas y como les decía, hay una cultura fronteriza que se comparten mutuamente y están continuamente yendo y viniendo. Entonces, sobre todo las estudiantes de Estados Unidos que por la edad de los 21 años, que es la edad en la que pueden beber bebidas alcohólicas, pues como no pueden hacerlo ya, pues normalmente cuando tienen 18 años sí pueden cruzar a México y en esta época era como muy común ver los fines de semana la garita caminando a la chaviza gringa de un lado a otro. Ujú. Cruzando las fronteras para poder hacer sus fiestas, para poder acudir a bares, para poder divertirse. Estamos en 1989 y hay imágenes muy claras de la garita, así como en la madrugada, y ves pasar a la chaviza, de esas de que ya viene roja, de que Ujú, vienen bien pedos, ujú. y van pasando así de, Pues como anda en malecón, pues, o sea. ándale, y cruzando de un lado a otro la frontera. Pero en este caso, Mark fue con unos amigos, con tres amigos, están en un bar y salen como que alrededor de la 1:30 de la madrugada al puente internacional y digamos que se separan, van caminando hacia cruzar. eh, Alguien de sus amigos ve que Mark se detiene como a hablar con alguien, lo ve y dice, ay, voy a ir a hacer la pipí porque no hay un baño y entonces voy a ir a hacer la pipí. Ahí se da cuenta que está hablando con alguien, sigue avanzando y cruzan la frontera y pues lo están esperando y se dan cuenta que no cruza y no cruza y no lo ven. Entonces, después de eso, pues regresan a buscar, entraron a los bares, regresaron a los lugares donde lo habían visto por última vez y empiezan a preguntar. Alguien les dice que lo vieron subirse con otro tipo a una camioneta. Raro, ¿no? Y Rarísimo. por su voluntad. Solo dice, lo vieron subirse Ujú, a una camioneta. Pero digamos que tampoco hay registros de que digan lo vieron forcejeando con alguien ni ujú. nada. Según confesiones que son posteriores de Serafín Hernández, el que les decía que habían detenido, pues Mark fue interceptado por los miembros del culto en el bar. Y ahí lo vieron y después cerca de ese bar lo llamaron, le dijeron pues te damos un aventón y pues medio lo obligaron, empujaron, pero en realidad estaban hablando bien con él y ya que estaba Ujú, cerquita de la camioneta, pum, vales, para adentro. ujú. Y ya se lo llevaron al rancho Santa Elena. Según este cuate Serafín, lo eligieron porque Constanzo quería un sacrificio especial, alguien que pudiera darle mucho poder a la enganga y como Mark era joven, era fuerte, estaba sano, era extranjero, en palabras de este cuate dijo, un gringo educado vale más que cualquier otro. Su cerebro será un manjar para la enganga. Ok. Pues según esto lo mantuvieron con vida, ¿se acuerdan que había una zona de jaulas? Sí lo mantuvieron con vida aproximadamente por 12 horas, estuvo amarrado y después Constanzo finalmente le quitó la vida igual como lo hacía siempre con un machete y está horrible porque le quitan muchas partes de su cuerpo, órgano, la verdad es que hacen
unas cosas muy horribles con el cuerpo de Mark. Cuando los amigos de Mark se dan cuenta que no llega y que ya pasó mucho tiempo, pues le llaman a sus papás y le dicen, es que no sabemos nada de Mark, fuimos y cruzamos, nunca cruzó de vuelta, lo regresamos a buscar, pero pues no lo encontramos y se sabe que alguien lo vio subirse con una persona en una camioneta. Ahí fue cuando sí se prendieron las alertas. La familia de Mark buscó ayuda del FBI porque se trataba de un delito que había ocurrido, o posiblemente un delito que había ocurrido en el otro lado de la frontera, entonces necesitaba como ayuda de una autoridad federal. El caso es que, pues como les decía, el FBI se empieza a involucrar, pero Constanzo dijo, pues tengo a la enganga más fuerte que nunca. Ajá. Entonces se Nunca sentía... me vas a tapar, maldito, le dijo. El 9 de abril de 1989, la policía estaba haciendo un retén. Así, normal, de esos que hacen en las calles, porque para quienes no son de México es muy normal que la policía se instale y ponga pues retenes o que te haga pararse para hacerte Una revisiones. revisión casual. Entonces eso estaba como pues normal, instalaron un retén y el objetivo era como empezar a revisar que no hubiera tanto tráfico de drogas o disminuir el tráfico de drogas. Pero en una camioneta Ford con vidrios polarizados iba Serafín Hernández García, del que tanto les he hablado, que nos contó varias cosas. Él iba con otros 3 miembros de este culto, pero en lugar de detenerse en el retén, le pisó al acelerador. ¿Por qué? Dijo, ay, me van a cachar. Córrele. Deja tú eso, porque dijo, estoy protegido por el enganga, no nos ven. Ay, Sí, él estaba así, se pasa de largo porque dice, nosotros ¿Él declaró eso? Sí, él declara que la razón por la que no se detuvo era porque estaba convencido de que los policías no lo veían. Ay, amigo Serafín. Sí, porque dice, Constanzo les había dicho que si eran fieles, los espíritus los harían invisibles. Y pues él era muy fiel, dijo. Él fiel era. Ay, no. Y dijo, si soy fiel, Soy invisible invisible. también. ¿Ah? Y entonces que Imagínate le empieza a sentirte hacer bien fiel, sentirte invisible y así andar por la vida. así andar por la vida. Y es que así andaban por la vida, llevaban años así. Pues sí, Y pero nadie los ¿cómo había entrabas a una cachado y tienda? O sea, entonces ellos sí se curaban invisibles, ¿sabes? ¿cómo hay, ¿y por qué pagaba las cosas en el súper cuando iba? O sea, ¿no? Ahí tienes tú. O sea, soy invisible, soy malo. Tú le Y estás voy diciendo, y digo, ay, agarré mis papitas, espérate, déjale, le pago. Agarré mi cervecita. ¿para qué la honestidad? ¿Para qué la honestidad si ya de por sí te desvives gente y haces tus mierderos porque eres invisible? Sí, pero muy ético, ¿no? Pero pagador. Pero pagador. O sea, soy asesino, pero soy pagador. O sea, tú eres de los que les dice a las que ven el futuro, a ver, dame los números de la lotería. No, eso no tiene nada que ver. Yo no veo a esas personas tampoco. O sea, Sí. el otro día sí que una señora en un restaurante. Te leo la mano, soy gitana, no sé qué, tú, mira, préstame tu mano, si no te digo la verdad, no me pagas. Y le dije, está bien, a ver, pues, porque nos estaba molestando, la verdad, ya mucho tiempo. Le dije, órale, pues ya. Y ya me dijo, ay, aquí veo un hombre, te duele el corazón. Te duele el corazón por este ser. No sé qué, yo dije, mi señora, Perdón. mi señora, ya me hizo enojar nomás con su primer, cállese mejor, ándale por allá. Y no le pagaste, obviamente. Obviamente no, pero me dijo, ya estuve aquí 5 minutos, ay, ya no, señora, ya. Le dijiste, pero no me dijo la verdad. Ajá. Ella dijo que sí, pero mira, Mm, no, mm, aquí mm. no vamos a caer en eso. Entonces, bueno, Pues mira, Serafín iba ajá. convencidísimo de que él era un fiel creyente, entonces los espíritus pues lo harían invisible, pero pues la policía obviamente sí lo vio. Era peligro y lo vio. Y no solo lo vio, lo siguió. Entonces él fue quien llevó a la autoridad al rancho. Ah, o sea, él dijo, me El están rancho no siguiendo. estaba ni investigado,
no había como de indicios de, ay, ¿qué estarán haciendo en ese rancho? ¿Quién vive ahí? Nada. Fue como de, este cuate porque se pasa, lo siguen y él sigue manejando hacia el rancho. Ujú, Y cuando llega al rancho, la autoridad llegó con él y fue así como, ¿era tú qué traes? ujú. Ay, pinche Serafín. Ajá. Entonces, pues él llevó a la policía hasta las puertas del rancho Santa Elena. Entonces, bueno, los policías pues lo que hicieron fue llegar, vieron como que hubo este incidente de que esta persona no se paraba y como que dijeron, o sea, ¿este cuate qué trae? O sea, ¿por qué? Y entonces, al parecer, anotan que este incidente de que una persona se saltó el retén y el día 11 de abril, pues ya regresaron con una orden porque el que los haya llevado ahí dijo, se me hace que aquí hay como tráfico de drogas. Y ya ves que andaban haciendo el retén Pero ya no le precisamente. dijeron nada a él de... No, pues llegaron, lo detuvieron y dijeron, ¿tú qué traes y todo? Y él no les dijo, Pero ellos no podían entrar al rancho. claro, pero él no Entonces, les dijo nada, hasta ese momento no. ¿no? O sea, no le dijo, sois invisible. Así, Oye, ¿por qué oye, ¿cómo que me ves? traigo cuerpos, sí, pues ese es mi ritual, ¿ok? También Es droga, que pero pasó no todo. pasa nada. Pero Oye, me protejo, me protejo, me me protejo. protejo, me protejo, me protejo. ¿Cómo es eso de que me viste? Cuéntame. Ajá. ¿Me veo? Sí. Entonces, o sea, realmente pasó muy rápido, porque para el 11 de abril fue cuando buscaron ya la orden, pero con la sospecha de que a lo mejor en el rancho se traficaba droga. O sea, nada más levantó la sospecha. Ajá, y Muy como vivos los andábamos, policías, ¿eh? sí, porque los policías lo que andaban haciendo es un retén, y ya sabes, así de, yo te veo con cara de vendedor de drogas, ¿no? Lo que ellos hicieron fue decir, seguramente se peló y aceleró y no se quiso detener porque trae drogas. Llegaron al rancho, no podían entrar al rancho y entonces lo que hicieron fue esperar, pedir una orden porque sospechaban de el tráfico de drogas en ese rancho. Pero cuando entraron al rancho con la orden, estuvo todavía muy cabrón. Porque imagínate que entran al rancho y lo que se encuentran, Claro, ni los siquiera lo esperaban. sí, o sea, se encuentran el altar, el área de las rejas, de las Ujú, caulas, el el caldero. área de sacrificios, el área, o sea, todo esto que les había platicado cómo estaba distribuido el rancho Santa Elena, incluyendo también a los restos de Mark Kilroy. O sea, ya lo encontraron Ujú. desvivido. Sí, ya lo Pobrecillo. quitaron, ya lo encontraron sin vida. Entonces, para cuando pues Constanzo se dio cuenta de que iba a llegar la policía, porque Serafín y llevó a la policía a las puertas del rancho, pues él ya se había pelado, ya había salido hacia la Ciudad de México a esconderse. ¿Y salió caminando firme o de puntitas? Porque era invisible. De hecho, dijo, se me hace que para estas alturas el enganga ya está tan poderoso que igual y vuelo. A ver, ¿No? y lo intentó. Lo intentó tal vez, o sea. Sí, sí, Ajá. sí. No, pues él salió, o sea, diciendo, bueno, seré invisible o no, pero de todas maneras me voy a esconder a Ajá. la Ciudad de México. Mientras se averigua. Ajá. Ajá. Mientras averigua o mientras si veo si me ven o no, yo ya estoy en la colonia Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Ahí tenía uno de sus simpatizantes, uno de los miembros del culto tenía un departamento y estuvieron ahí viviendo tanto él como tanto el padrino como la madrina y este miembro del culto 3 semanas. Ahí estaban encerrados todos paranoicos de que Ujú. ya los habían encontrado y que quizás pues el enganga, además destruyeron el enganga. O sea, imagínense lo que era para él como palero de ese enganga, pues el que le hubieran destruido su gran, Todo digamos, su esfuerzo. sí, su gran, sí, sí. Entonces, pues él estaba como muy mal porque sabía que toda la protección que había generado, que había tenido, pues se iba a acabar en el momento en el que destruyeran el Enganga. De hecho, él ve por televisión
la forma en la que entraron al rancho, ¿Se televisó? cómo se reportan las noticias que habían encontrado un rancho con ese tipo de cosas como santería y demás, y pues ahí entra, que ahorita vamos a hablar un poco de eso con todo esto del pánico satánico en México y en Estados Unidos, porque se empieza a divulgar y se empieza a ver como esta religión, el Palo Mayombe ve como esto que estaban mostrando de Constanzo cuando Claro, no porque lo era así. único que dicen es se utilizó la Santería santería y para matar a brujería. personas y le quitaban los Ujú. órganos. Y en ese momento los medios pues también, bueno, también en este momento, pero en ese momento más, vendían el amarillismo y la nota roja Sí, como lo que más se consumía, ¿no? Y justo metían miedo o metían ciertas ideologías dentro de la población. sí, y justo, y no es tan difícil, o sea, el que te digan, hay una persona que es santera en tu calle, o alguien que tiene a, no sé, a la Santa Muerte en su casa, ¿no? Y que dicen, ay, tiene a la Santa Muerte en su casa. O sea, no es tan difícil empezar a generar ese pánico en las personas por creencias que ya tenemos o ideas que tenemos preconcebidas de ese tipo de religiones. Entonces, pues para ese momento, el FBI, la policía empezaron a registrar el rancho, destruyeron el enganga y al parecer Constanzo ve por televisión o los reportajes de cómo se destruye su enganga. Entonces el cuate empieza a colapsar, o sea, ya estaba re mal, de que no dormía, Que no manchen, ya mm, me pueden ver, dijo. ujú, Mm. sí, no dormía, no comía, ya estaba todo paranoico. El caso es que Sara recibe la llamada de uno de sus familiares y para ese momento el FBI y la policía pues ya tenía muy Ya claro habían que estaban ubicado a buscando a quiénes. Sara y a Constanzo. Entonces, Ujú. cuando recibe la llamada, el 6 de mayo de 1989, un equipo de la Dirección Federal de Seguridad pues localizó el edificio en el que estaban en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Pero cuando Constanzo ve que llega la policía, él saca un arma, se va al baño y comienza a decirles de que lo dejaran ir. O sea que llévense todo, pero no me maten o no me van a atrapar vivo. Ujú. Y empezó incluso a aventar billetes por la ventana del baño, así de, llévenselo todo, pero no me atrapen vivo. O sea, lo que no quería era que lo encerraran. Entonces, pues empezó a disparar por la ventana, o sea, se volvió loquísimo y estuvo como más o menos se registran como 45 minutos así entre la policía y él en un enfrentamiento. Y entonces cuando dijo, ya me la superpelé, ya no hay manera, parece que el enganga ya me falló. Y Ujú. entonces le dio a su seguidor con el que estaba, que se llama Álvaro de León Valdés, que le decían el Dubi, y le dijo, dispárame. Entonces el Dubi pues lo hizo, siguió sus órdenes, le disparó a quemarropa a la altura del estómago. Entonces, después de todo este operativo, pues la madrina fue detenida. Pues obviamente ahí empieza a nacer la idea de los narcos satánicos. La prensa los bautizó así. No vino, digamos que de autoridades ese término, sino de los propios medios de comunicación. Y ahí es donde vino todo esto que les decía de pánico satánico, que es un fenómeno que precisamente infunde el miedo a este tipo de prácticas, que son prácticas espirituales legítimas, que no necesariamente están basadas en dañar a alguien, pero que cuando se empiezan a mezclar con este tipo de hechos o con este tipo de historias, pues empiezan a distorsionarse y la gente que no conoce o que no se toma, digamos, como el espacio para informarse y conocer un poco más de este tipo de religiones, pues, o de este tipo de prácticas espirituales, pues empiezan como a crear estas historias como muy de Sí, terror, siempre como ¿sabes? que hay mitos alrededor. El tema
del pánico satánico que se generó y con todas estas distorsiones es que hubo mucho acciones de violencia y discriminación hacia personas afrodescendientes y afrocubanas en Ujú. México y también en Estados Unidos. Y sobre todo a muchas personas que practican la santería o la palería. Entonces, eso es como que lo que está Lo gacho también. muy gacho de que se creen todos estos estigmas alrededor de religiones que simplemente no conocemos. Sara, la madrina, fue sentenciada a 600 años en prisión ¿En dónde? ¿Aquí en México? en México. Órale, ajá. Y pues ya ha dado un montón de entrevistas. Ella continúa diciendo desde siempre que pues en realidad fue manipulada, que ella nunca le quitó la vida a nadie, pero pues no se salió a tiempo. Pero quien le lavó el cerebro fue Constanzo, que básicamente Pues dijo, mira, todo el tiempo me lavaron el cerebro. pobre madrina, porque, bueno, no sé si pobre, pero en la historia que estamos escuchando, pues no se ve que la madrina haya estado muy forzada. O sea, Fue muy rápido, además. Tú dices, bueno, te lleva lavando el cerebro 5 años y luego ajá. entras y te... No, no, no. O sea, No, o te sea, ella llegó y conoció. luego empezó a poner manuales de procedimientos y Ajá, protocolos de actuación, o sea, de ajá. quién va a hacer qué cuando se lleven a alguien, o sea, Ujú, no, ella no llegó a improvisar, o sea, sí. pero pues bueno, eso de que no le quitó la vida a nadie, no lo sabemos. Y no, Eh, no hay tampoco declaraciones que la contradigan. Tampoco hay declaraciones, por ejemplo, de Serafín que pudo haber Dicho, no, pues dicho, también ella no, le ella sí entraba, le quitó ¿no? la Y vida no. a alguien, pero pues al final no sabemos exactamente con qué pruebas la sentenciaron. O sea, Ujú. no sabemos si le adjudicaron a lo mejor todo lo que hizo Constanzo o cosas propias a ella, pero bueno, 600 años de prisión y afortunadamente, bueno, la familia de Mark Kilroy pudo repatriar sus restos y pudieron pues darle sepultura y al menos no se quedaron con el tema de que nunca supieran dónde o qué fue de su hijo. Ujú. Sí, Entonces, lo, bueno, lo, lo localizaron como para también, aunque sea sin vida, sí estuvo gacho, pero por lo menos ya supieron qué les pasó, ¿no? ujú. Qué mala onda. Y justo sus padres, sus padres dijeron en un reportaje, en una entrevista que dieron, que Mark pues era una muy buena persona, pero fue asesinado por un grupo de fanáticos que creían que podían escapar de la justicia, pero en esta ocasión no pudieron salir. Y pues esta es la historia de los narcosatánicos. Ay, no, qué fuerte. Más. Pobrecito Mac, la neta también. Bueno, pobrecita toda la gente que fue Toda la gente. señalada por este grupo, ¿no? Porque pues, al parecer no necesitabas ninguna condición o nada, nada más era el hecho de agarrarte y, Y y, a- atravesarte en y el tortu- camino de este cuate, sí, que ya se había pirado, y pues, torturarte o hacerte lo que sea que él quisiera, ¿no? Está ujú, bien horrible. sí. Ay, no. Pues bueno, esta es la historia. Esperamos que nos puedan acompañar en el siguiente. Por lo pronto, no se les olvide seguirnos en las redes sociales Sí, y suscribirse al canal, porque eso nos ayuda a que más personas vengan, nos conozcan y podamos seguir platicando con todas. sí, muchas gracias por tomarse este tiempo de convivencia con nosotras. Cuídense, nos vemos en la siguiente. Bye. Chao.